Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Hoy quiero hablar del tema ¿cómo vencer el pecado? Y para eso quiero leer primera de Tesalonicenses 5:22 que dice: absteneos de toda especie de mal. Que el Señor añada bendición a su palabra. Teológicamente, la amartiología es la doctrina del pecado, es donde se nos enseña todo lo relacionado al pecado. Pero no es necesario ser un erudito para que entendamos lo peligroso que es el pecado en la vida de una persona. Por eso quiero hablarles acerca del pecado, de cómo vencerlo, de cómo mantenernos victoriosos sobre él. Obviamente que nuestra victoria sobre el pecado es gracias a la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amados hermanos, el pecado es como una especie de guerrero, de un valiente, que aunque lo derrotemos en algún frente en que nos ataque, él no se va a dar por vencido y va a volver a atacar por otro frente, usando a otros elementos, otras circunstancias y a otras personas, pero el fin siempre será el mismo: apartarnos de la comunión con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el diablo se afana tanto y sus demonios de hacernos caer en pecado? Porque Satanás sabe, y los demonios también, que el pecado en nuestras vidas nos resta autoridad para luchar contra el mal, y lo que es más trágico, nos separa de Dios y nos condena a las llamas del infierno inicialmente, y luego al lago de fuego después del juicio ante el gran trono blanco. El pecado es la columna principal que sostiene al infierno, que sostiene la muerte. Por eso Jesús tuvo que encarnarse en un hombre sujeto a debilidades humanas como la de cualquier hombre sobre la tierra, y por esa debilidad humana que Jesús adoptó, nos representó a todos los hombres con él en la cruz del Calvario, y su victoria entonces es nuestra victoria. Eso está en Hebreos 2:14, que dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esa es la razón por la que hoy les hablo de este tema ineludible, teológicamente, personalmente y congregacionalmente, como lo es el pecado. Pero hablaré del pecado en su realidad, pero con la intención de enseñar por medio de la palabra que el pecado puede ser vencido primeramente con la ayuda del Espíritu Santo y con la disposición nuestra a no pecar contra Dios. Job 11 del 13 al 15 dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que mora en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Romanos capítulo 13, óigame bien, en el versículo 11 hasta el 14, Pablo dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. En este pasaje Pablo nos urge a que despertemos del sueño en que nuestro pecado nos mantiene, en una condición de falta de temor a Dios, de tibieza y de conformismo espiritual. Es necesario que despertemos de ese sueño espiritual antes de que pasemos al sueño eterno, en el que despertaremos como despertó el rico de Lucas capítulo 16, en un lugar de tormento, de lloro y de crujir de dientes. El mundo, amados hermanos, es una gran trampa para el alma de los hombres. Todo lo que adicta al hombre
y lo encadena al pecado proviene de la tierra, porque esta tierra está maldita por causa del pecado en el Edén, y por eso dice en 2 de Pedro 3:10 que esta tierra está reservada por la misma palabra para ser quemada con fuego. Entonces es urgente procurar liberarnos de lo malo que nos ata a este mundo perdido. Por eso debemos reconocer dos cosas indispensables para poder vencer al pecado. Primero, que debemos reconocer que el pecado es una realidad que debemos enfrentar y vencer. En Romanos 10, 13 al 11 al 14, que lo acabo de leer, allí Pablo está hablando de que debemos tener como prioridad de nuestras vidas cristianas dos cosas. Primero, reconocer la realidad del pecado, y segundo, abandonar el pecado como práctica consciente de nuestra vida. Pablo les hace ver que los tiempos en que estaban viviendo los que fueron los a quien él le envió su carta eran los últimos días y que debían enfocarse en la redención que había sido ya comprada y habían recibido por parte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Para vencer el pecado es necesario reconocer su realidad, su existencia y la importancia de vencerlo por medio de la fe en Jesucristo, por la ayuda del Espíritu Santo y nuestro deseo de caminar bajo el temor de Dios y la obediencia a su palabra. Segundo, que el pecado el único que nos puede librar del pecado es el Señor Jesucristo. Judas 1:24 dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Quizás tú que me escuchas en este momento estés luchando con algún pecado del que tú no te has podido librar. Pero déjame decirte que el pecado solo tiene poder en nuestras vidas cuando nosotros cedemos a la tentación. Ceder a la tentación es decirle a Satanás sí. Es decirle al diablo, soy tu esclavo. Parece duro esto que estoy diciendo, pero es la realidad. Es una realidad de la que no se habla en muchas congregaciones. Y no hablar del peligro del pecado es como quitar las señales de advertencia en una carretera peligrosa. Seguro que la gente que transitan allí van rumbo a una muerte segura e inminente. Los que están detrás de los altares y los púlpitos son responsables de todas las almas que están oyendo lo que ellos están enseñando. Desde el altar se dirige a las almas a que sigan uno de los dos únicos caminos que hay. Óyame bien, hay solo dos caminos: el camino al cielo o el camino a la perdición eterna. Cuando nos disponemos a luchar contra el pecado y vencerlo, entonces tenemos nuestro mayor aliado a nuestro lado, que se llama Jesucristo el Señor. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 13 que debemos vestirnos de las armas de la luz y vestirnos de Cristo. Las Escrituras nos garantizan que nuestra victoria contra el pecado es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo sabe que habitamos en un cuerpo pecaminoso y que solo Él nos entiende en nuestras debilidades, y por eso es su deseo de protegernos del pecado. Si estamos tratando de vencer el pecado por nuestra propia fuerza, sin la ayuda del Espíritu Santo, estaremos entonces peleando en vano. Nuestra victoria está en aquel que venció al pecado en la cruz del Calvario y clavó el acta de los decretos que nos era contraria en el madero de la cruz. Tercero, que debemos cultivar una íntima relación diaria con el Señor Jesucristo. Esa relación nos va a despertar a una vida espiritual rica y nos va a abrir
el entendimiento a las cosas espirituales, sean de las tinieblas o sean del reino de la luz. Solo así podemos resistir las tentaciones del mismo modo que las enfrentó y las resistió el Señor Jesucristo. Cuarto, que debemos identificar lo que es pecaminoso y apartarnos de ello. Segunda de Timoteo 2:19 dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este pasaje nos enseña que nuestra disposición y voluntad son armas poderosas para vencer el pecado. Tenemos que vivir rectamente ante Dios y los hombres. Y si hay algo que no hemos podido identificar, que no estamos seguros si es pecado o no, entonces pedirle a Dios que nos lo revele para luego apartarnos de eso. El Salmo 26:2 dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y el Salmo 139:23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Para hacer esto, amados, se necesita ser honesto con nosotros mismos y tener el deseo de apartarnos de lo que Dios nos revele que es pecado ante sus ojos. Ahora, ¿cómo podemos tener relación personal con un Dios santo? Hay dos pasos que debemos dar para tener comunión con Dios. Primero, apartarnos de lo malo. Eso encierra toda acción que la palabra condena como pecado: orgías, borrachera, inmoralidad sexual, envidia, chismes, vicios, pleitos, contienda. Todo lo que revela el carácter de un alma caída. Solo tú sabes cuál es tu pecado. Tienes que identificarlo y luego tomar la decisión de dejarlo y huir de él como se huye de un león hambriento. Y lo segundo, debes evitar situaciones donde podemos ser tentados. Cuando identificamos las cosas en nuestras vidas, esas cosas que son pecado ante los ojos de Dios, ya hemos ganado la mitad de la batalla. La otra parte se gana cuando nos apartamos del pecado. Esto hará, óigame bien, que no le demos lugar en nuestras vidas a deseos, pensamientos que nos den paso a una caída y que nos hagan ser una presa fácil de la tentación y del pecado. Y concluyo: si identificamos lo malo, si nos alejamos de eso, si pedimos a Jesucristo que nos ayude y nos proteja contra el pecado, y si nos alejamos de circunstancias que nos llevan a ser tentados, entonces nos vamos a ir fortaleciendo diariamente y el viejo hombre cada día irá muriendo. Entonces podríamos decir, como dijo Pablo: no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora quiero hablar acerca de cuáles son las consecuencias del pecado. Si tú has leído la palabra de Dios alguna vez, sabrás que existe un problema universal que se llama el pecado. Y el pecado trae consecuencias al hombre que no pueden revertirse a menos que ese hombre se arrepienta sinceramente, decida apartarse y no volver a practicar el pecado, y sobre todo que sus pecados tienen que ser lavados por la poderosa sangre del Señor Jesucristo. Nada más puede limpiar los pecados en esta tierra sino la sangre de Jesucristo, su Hijo. Ni ritos, ni ningún tipo de actividad espiritual que no sea sumergirse en la sangre preciosa del Señor Jesús. Incluso hay situaciones, amados, en las que nosotros no consideramos ciertas acciones nuestras como pecado. Por eso es necesario que conozcamos el carácter y la naturaleza de Dios a través de la palabra. La palabra nos revela quién es Dios, cómo es, qué espera de nosotros y qué quiere que nosotros dejemos de hacer.
Hay quienes clasifican al pecado como pecadillos. Otros dicen, bueno, una vez al año no hace daño. Lo cierto es que el pecado más pequeño a tu vista, a tu entendimiento, a tu apreciación, pesa toneladas delante de Dios. El pecado es tan serio que rompe nuestra relación con Dios y pulveriza nuestro testimonio. Isaías 59:2 dice, pero vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Oyó eso? El pecado es una influencia infernal que motiva al hombre a caminar en dirección contraria a la voluntad de Dios en su palabra. Pablo en Romanos 12:21 dice, no seáis vencidos de lo malo, sino venced con el bien el mal. Amados hermanos, el pecado es algo que el diablo ofrece aparentemente gratis, pero el precio que se paga por él es muy alto. David pagó 4 veces por el pecadillo con Betsabé. Judas está en el infierno por sustraer de la bolsa del ministerio de Jesús. La mujer de Lot se volvió una estatua de sal hasta el día de hoy por su desobediencia, por mirar atrás y desobedecer la voz, la orden de Dios a través de los ángeles. La humanidad entera se cayó de la gracia por haber Eva comido de una fruta, de un fruto, pero era un fruto prohibido por Dios. Y ahora, ¿tú qué crees? ¿Que tu pecado del que no quieres apartarte y que no has querido confesar, que no te va a pasar factura en esta vida y luego en la vida después de la muerte si no te arrepientes a tiempo? Quiero decirte y hablarte de algunas situaciones que produce el pecado. Primero, el pecado te quita el gozo de la salvación. Salmo 51:12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Esto lo dijo David después que pecó con Betsabé. Segundo, el pecado nos roba la confianza de nuestra salvación. Primera de Juan 3:19-21 dice, en esto sabemos que somos de la verdad y seguramente aseguramos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos delante de Dios. Tercero, el pecado trae condenación y culpa. Salmo 51:3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Cuarto, el pecado apaga el Espíritu de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el Espíritu. Quinto, el pecado nos condena a la muerte eterna. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Sexto, el pecado nos quita la comunión con Dios. El Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Séptimo, yo quiero que vaya abriendo su corazón y recibiendo esta palabra. El pecado impide que nuestras oraciones sean oídas por Dios. Isaías 59:2 dice, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Octavo, el pecado nos convierte en esclavos. Segunda de Pedro 2:19 dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Noveno, el pecado trae daño físico a tu vida. Salmo 31:10 dice, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Décimo, el pecado causa dolor en el alma. Salmo 32:3-5 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. 11. El pecado rompe el corazón de Dios. Efesios 4:30 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. 12. El pecado abre la puerta a otros pecados. Isaías 30:11 dice, ay de los hijos rebeldes, declara Jehová,
que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. 13. El pecado produce temor. Proverbios 28:1 dice, el impío huye sin que nadie lo persiga, mas los justos están confiados como un león. 11. El pecado, una vez consumado, controlará tu vida. Juan 8:34. Jesús le respondió, en verdad, de cierto os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y Pablo en Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? Entonces, el pecado, el enemigo lo presenta como una oportunidad para obtener placer y que ese placer lo merecemos, o es algo que a Dios no le va a molestar porque Él es bueno y Él nos conoce que somos carne. Esa es una justificación de alguien que perdió el temor de Dios, porque 2 Corintios 10:3 dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Romanos 6:12 y 13 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Yo creo que estas porciones bíblicas son suficientemente claras para que no veamos al pecado como algo inocente, tampoco como algo que Dios pasará por alto, a menos que lo confesemos y nos arrepintamos de corazón mientras estemos vivos. Entonces, el pecado es una realidad, porque es un virus que portamos desde la caída en el Edén. Pero la palabra de Dios revela en 1 Timoteo 2:4 que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Job 33, versículo 27 dice, Él mira sobre los hombres y el que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, versículo 28 dice, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Usualmente pecamos porque pensamos que obtendremos placer o beneficio de ello, pero estos pasajes muestran claramente que escoger pecar acarrea un alto precio. Y esto ni siquiera es una lista exhaustiva de todo lo que produce el pecado. El pecado es serio, es tan serio que el mismo Dios se hizo hombre para enfrentarlo. Entonces, nosotros hoy tenemos que ver el pecado como lo ve Dios, como algo abominable. Sabemos que nuestra naturaleza está inclinada a lo malo, pero nosotros en Cristo tenemos una nueva criatura que fue engendrada según Dios. Así que este es mi consejo. Sigamos la voz de Dios. En nuestro espíritu está la voz de Dios que nos habla, que sin santidad nadie verá al Señor. Gloria a Dios por esta palabra. Oremos. Pidámosles al Señor que nos dé fuerza y que nos ayude a caminar en integridad y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te pido que esta palabra sea como un relámpago que ilumine el entendimiento de todos los que han de oír por tu gracia esta humilde enseñanza. Te pido que tu temor santo se pose en cada corazón y que tu presencia real en ellos, a través de la comunión, que cada uno de nosotros busquemos y nos esforcemos por tener contigo, nos ayuden a vivir una vida plena, santa y agradable ante tus ojos. Señor, bendice a los que oyen esta palabra. Gracias, Señor. Amén y amén.